¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, buenos días. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios y reflexión del libro de Juan. Pero antes vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, mi Dios, por este día, Señor, porque tú has guardado nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Dios bendito, en este día te pedimos que tú nos hables a través de esta reflexión del libro de Juan, y que puedas tocar las vidas, los corazones. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Juan, estudiando este libro, y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, que tiene relación con la promesa del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habíais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Qué hermosa esta palabra, y me gustaría hacer una consulta, una pregunta. ¿Usted ama a Jesús? Muchas veces decimos que amamos al Señor, pero hoy día que el Señor nos revele realmente, y el Espíritu Santo, qué es lo que significa amar al Señor. Vamos a partir con el versículo 15, y dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí, si uno lo analiza, aquí dice: si me amas, vas a hacer lo que Dios te pida. O sea, si usted ama al Señor, nos dice aquí que debemos guardar sus mandamientos. ¿Y qué significa guardar? Significa vigilar, significa ser obediente, ¿ya? Entonces aquí es tan importante lo que significa la palabra guardar, o sea, es vigilar,
vamos a guardar los mandamientos, ¿ya? También esto lleva consigo una demostración, o sea, no solamente de boca, sino que yo al guardar los mandamientos estoy diciendo que yo los voy a hacer, voy a generar una acción, son hechos, y esto tiene relación con la obediencia. Y aquí, si analizamos más profundamente, significa que si el que no ama, no guarda su palabra. Es tan simple como eso. Si yo no guardo su palabra, no amo al Señor. Como les decía, que guardar tiene que ver con custodiar, con vigilar, con retener. Y vemos que el mayor ejemplo de obediencia, ¿cierto?, de guardar los mandamientos fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él obedeció al Padre. Obedeció al Padre al morir en la cruz, ¿ya? Y esto lo hizo porque por amor a Dios. Por eso vemos que el Señor es obediente. Guardar mis mandamientos, aquí también tiene relación, cuando Él habla de guardar los mandamientos, también tiene relación con los 10 mandamientos, ¿cierto? Que son preceptos, mandatos, y que tienen que ver que esto se realiza para establecer normas dentro del pueblo, normas morales, ¿ya? Y vemos que estos preceptos fueron dados por Dios. Vemos que fueron entregados a sus líderes como Moisés para guiar la conducta, ¿cierto?, y el comportamiento y establecer una relación correcta con Dios y los demás. ¿Qué dice en el libro de Mateo, capítulo 22, del 37 al 40? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, aquí nuevamente nos habla cómo son estos mandamientos, cómo se resumen. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y aquí nos habla de ser fiel a ¿quién? A Dios, ¿ya? Y que también debemos amar a nuestro prójimo, ¿ya? Entonces es importante que tenemos que amar a Dios primeramente, y también a nuestro prójimo. ¿Pero quién es nuestro prójimo? Son aquellos que han recibido al Señor en su corazón. Son aquellos que creen al Señor, que obedecen su palabra, que guardan sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, en este tiempo el Señor nos llama a ser fieles, ser obedientes, amarlo, porque ahí demostramos verdaderamente, guardando sus mandamientos, que nosotros lo amamos. ¿Qué dice el Levítico? Capítulo 19, del 16 al 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Nuevamente aquí nos habla del prójimo. ¿Cómo vemos acá quién es nuestro prójimo? En ese tiempo era el pueblo especial del Señor, ese pueblo que sacó, ¿cierto?, de Egipto, y ahí el Señor le entrega estos mandamientos, y vemos que lo importante que era que entre ellos pudieran respetarse, ¿cierto?, no chismear, dice acá, y amarlo, dice aquí, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor ya lo había dicho esto en el Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo, si amamos al Señor Jesús, vamos a custodiar, vamos a guardar, vamos a retener sus mandamientos. El versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos cómo el Señor Jesús es un mediador. Dice, yo rogaré al Padre. Vemos que es una súplica donde implora y pide al Padre. Se puso como intercesor nuestro Señor. Así que vemos que no solo murió por nosotros, sino que Él aún intercede delante del Padre. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Nuevamente aquí vemos cómo el Señor está como intercesor por nosotros. Cuando habla también dice, y os dará otro consolador. Cuando habla, usa esa palabra otro, significa del mismo, que tiene los mismos atributos. Aquí, ¿quién es este otro consolador? El Espíritu Santo, que tiene la misma naturaleza, la deidad. Entonces vemos que el Señor estaba preocupado de que no quedáramos solos y nos envía ¿a quién? Un consolador. Nos envía el Espíritu Santo, el que vendrá en su lugar para estar con nosotros, que va a ser el que consuele los corazones de los discípulos ante la partida del Señor. Por eso vemos aquí la preocupación de Jesús y Él ya lo estaba preparando. Ahora, también vemos que en griego el paracleto tiene que ver con el Espíritu Santo. Es un término griego que tenía un significado de una persona llamada a estar al lado de otra. La idea de esto era que ayudar a esta persona, la defendiera, se traduce también como consolador. Y vemos acá que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el paracleto, el que nos defiende, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos aconseja. Todas esas características tiene el Espíritu Santo, es como un abogado. Ya no estaríamos más solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma este lugar. 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí vemos nuevamente, aquí se refiere también, vemos la promesa también cumplida del Espíritu Santo en Hechos 1:8, ¿cierto? El Espíritu de verdad, el Espíritu que viene aquí a morar con nosotros. Y también cuando dice acá el Espíritu de verdad significa que no todos los espíritus son de verdad. Sabemos que hubo un engañador, ¿cierto? Hubo un engañador y esto podemos verlo también en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos acá cómo está este espíritu de mentira, de engaño, el enemigo, cómo turbó los corazones, ¿cierto?, de los religiosos. Y vemos también que el engaño que también realizó a Eva. Recordemos ahí cuando engañó a Eva. Entonces vemos que así como existe el espíritu de verdad, también hay espíritus de mentira, de engaño. Vemos que los que no han sido sellados por el Espíritu Santo es porque no han recibido a Cristo en el corazón. Solamente los creyentes pueden vivir y pueden tener aquí al Espíritu Santo morando en sus corazones. ¿Qué dice en 2 de Corintios, capítulo 1, 21 y 22? Y Él lo confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y aquí vemos la señal de propiedad que tenemos. El Espíritu de Dios nos marca. Somos marcados, somos sellados cuando tú tienes aquí al Señor en tu corazón y el Espíritu Santo te sella. El versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Huérfano en griego se refiere a niños sin padre, que están desamparados y sin recursos. Vemos que aunque físicamente el Señor no iba a estar con nosotros, Él no nos dejaría huérfanos. Tenemos una esperanza porque Él dice que regresará. Entonces tenemos que mantenernos creyendo. ¿Qué dice en Juan 14, capítulo 14, versículos 2 y 3? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos que el Señor
no nos deja huérfanos, sino que se va a preparar moradas porque Él regresa. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza del creyente. El 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vemos que acá el mundo ya no lo verá. Él anuncia, ¿cierto?, su muerte y resurrección. Ya el mundo no lo vería. Pero para los creyentes, para sus discípulos, Él se deja ver, se hace visible. ¿Ya? Y aquí sabemos que la palabra nos dice que hubo varias apariciones después de Él fue crucificado, resucita, y hubo varias apariciones. Tenemos acá en el libro de Lucas, el capítulo 24, de 13 a 35, donde habla del camino a Emaús, donde iban dos discípulos, ¿cierto? Iban hablando, y Él se aparece y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué estáis así? Y bueno, estos discípulos le explican, es que ha muerto el Nazareno, nuestro maestro, pero vemos que ahí el Señor, cuando ya iban a punto, estaban partiendo el pan, llegan al lugar, ¿cierto? Y ahí ellos realmente ahí se les cae la venda, se podría decir, y ven y se dan cuenta de que era el maestro con quien habían estado compartiendo. También se le apareció a María Magdalena. Recuerde, cuando van las mujeres, también ahí se les aparece. Entonces aquí vemos esta promesa del Señor que también aparece también aquí a los discípulos. El 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vemos acá cómo Él dice, hay una unión entre Él y su Padre. Dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. En la resurrección dice, hay una unidad profunda, una comunión íntima con el Padre y los creyentes. Y así como Jesús está unido al Padre, los creyentes estamos unidos ¿a quién? A Jesús. Sin Jesús nada somos. Entonces, por lo tanto, nosotros también estamos unidos con el Padre. Entonces aquí vemos esta declaración de unidad, de comunión íntima entre el Padre y Jesús y entre la iglesia también, entre los creyentes. El 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esto es muy importante. Nuevamente aquí el Señor hace énfasis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, nuevamente, y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ese es el que ama al Señor, ¿cierto? Si tú guardas los mandamientos, si los pones en acción, si los obedeces la palabra. Y qué importante lo que dice. El que guarda los mandamientos, dice, es el que me ama, y el que ama al Señor será amado por mi Padre. O sea, y aquí vemos claramente que el Señor o que el Padre no ama a todos. Dios ama a los que aman a su Hijo. Vemos acá que Dios aquí hace énfasis. El que ama al Hijo será amado por mi Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es tan importante que podamos practicar los mandamientos porque aquí demostramos el amor a nuestro Señor. El amor a nuestro Señor y vamos a ser amados por nuestro Dios. El versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, aquí este discípulo del Señor no es el Judas el que lo vendió, ¿ya? Este es otro discípulo y él tenía esta inquietud. Y vemos aquí la respuesta en el 23 que le da el Señor. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuevamente, el Señor habla del que ama verdaderamente, lo ama verdaderamente, va a guardar su palabra. Aquí nuevamente nos habla de que vamos a habitar con Dios. Si somos obedientes a la enseñanza del Padre, el Padre nos amará y haremos morada con Él, dice. Y por esto es muy importante. La única forma es que Dios nos ame, es que amemos a Jesús y obedezcamos su palabra. Y esto significa que el Señor se va a manifestar al creyente, no al incrédulo.
El 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí no hay otro medio, sino a través de Jesús. Solo a través del Señor Jesús usted puede llegar al Padre. Solo a través de las enseñanzas que nos da el Señor Jesús podemos ahí ponerlas por obra para poder llegar a nuestro Padre. Y vemos que acá, que todo lo que el Señor decía, no era de Él, dice, sino que todo viene del Padre. Que dice en Juan 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vemos acá hay una sujeción de nuestro Señor Jesús, una obediencia a su Padre. Vemos cómo Él demuestra su amor al Padre a través de la obediencia. Y Él nada de lo que Él dice, lo decía por su propia cuenta, sino porque el Padre se lo había entregado. El 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá vemos nuevamente que nos está hablando, le está hablando a sus discípulos antes de su partida. Él está preparando nuevamente a sus discípulos porque ya le va a estar físicamente con ellos. Les dice que les va a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y les va a enseñar todas las cosas, dice. Les va a recordar las cosas, les recordará las enseñanzas que Jesús les había compartido a los discípulos para que ellos no las olvidaran, los iba a guiar para aplicar estas enseñanzas, para entenderlas, los iba a instruir y escudriñar. El Señor, el Espíritu Santo, sabemos que Él nos fortalece en los tiempos difíciles, o sea que ellos ya no estarían más solos, ni tampoco nosotros, ya no estamos solos. Entonces ya no podemos decir, ay, me siento sola. No, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor nos dejó el Espíritu Santo para que en los momentos difíciles nos ayudara, nos confortara, nos consolara. Cuando tuviéramos que compartir la palabra, Él nos entrega palabra, porque Él está morando acá en nuestra vida. Y en todo tiempo tenemos que sentirnos acá. El Espíritu Santo está con nosotros, nuestro compañero, nuestro guía, nuestro consejero. Ya, Él nos consuela, nos apoya, es el paracleto, es el abogado, el intercesor. No olvidemos que Él está con nosotros. El 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos que los discípulos acá estaban turbados, estaban agitados, estaban angustiados, quizás tenían miedo, pero porque el Señor ya estaba pronto a partir. Pero acá el Señor le entrega el shalom. ¿Qué significa el shalom en hebreo? Eso es paz, es la plenitud. Esto significa que ante los problemas, porque igual vamos a tener problemas, pero va a estar esa paz en medio nuestro, va a estar esa paz del Señor, aunque dijimos que la paz no era la ausencia de problemas, igual vamos a tener problemas, pero vamos a saber llevar esto porque vamos a tener este shalom, esta paz que es la plenitud. Porque cuando uno tiene al Señor, tiene al Espíritu Santo, estamos completos. Entonces, a pesar de la situación que podamos estar viviendo, vamos a tener la calma en medio de la paz, o sea, vamos a tener, esta paz en medio de los problemas. ¿Qué dice en Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso lo que dice acá, que si confiamos en el Señor, dice, vamos a estar en completa paz. Además dice que tenemos que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. O sea, mientras estemos nuestros pensamientos perseverando en el Señor, vamos a estar en completa paz. Entonces, no nos turbemos en los momentos difíciles, no nos alteremos, porque sabemos que el Señor ahí, el Espíritu Santo, esta paz, ese shalom, va a estar ahí en medio de estos problemas, de estas dificultades, de los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida. El 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor,
el Padre mayor es que yo. Le dice acá, nuevamente, si me amares, porque él está regresando al Padre, o sea, deberíamos estar contentos, porque Él va de regreso con el Creador, con el Padre. Y vemos que acá los discípulos quizás están viendo dentro de lo terrenal, están viendo estas cosas temporal, ven las cosas temporales, pero no se alegran porque el Señor va de regreso a su Padre. Pero acá el Señor les dice que en el fondo que se puedan regocijar porque Él va al Padre y el Padre es mayor que Él. Entonces, en el fondo les dice que no estén tristes, porque ellos estaban tristes. Pero les dice que deben alegrarse, porque Él ya va a regresar al Padre y ya estaba cumpliendo su misión. Y por eso ya Él tenía que regresar. El 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Aquí ya el Señor le estaba avisando, ¿cierto? Para que cuando pasara todo lo que tenía que pasar, ellos ya supieran y creyeran todo lo que Él había dicho, además lo estaba preparando. El Señor les recuerda que ya le había hablado antes de su partida, de su muerte y de la crucifixión, y que Él iba a resucitar. Y les habla nuevamente del Espíritu Santo. Vemos que a lo mejor ellos en el momento quizás no lo han entendido, pero después se van a dar cuenta. Pero todo esto que les decía era para fortalecerlo. El 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, ya Satanás no tiene ningún poder sobre el Señor. Ya no tiene ningún derecho ni acusación válida sobre él. Eso le estaba diciendo el Señor. Y que además ya estaba terminando su tiempo. No había argumentos en su contra. Entonces aquí el Señor le anticipa también a sus discípulos la llegada de Satanás y cómo él ejerce influencia sobre el mundo, sobre el pecado, es corrupto, pero sobre Jesús no tiene ningún dominio, porque Jesús no tuvo pecado. El 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí nuevamente habla de lo que le mandó el Padre. Y fue tal su obediencia que fue llevado a la cruz. ¿Qué dice en Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que el Señor no va a la cruz por debilidad, ni por presión humana, ni por traición de Judas, sino que va porque Él ama al Padre y quiere cumplir la voluntad del Padre. Vemos acá todo esto como lo hemos analizado, pero también para concluir, si nos damos cuenta aquí lo que más se veía en cada versículo, cómo el Señor nos refuerza, o cómo el Señor ahí le da mucha importancia, que si no somos obedientes a la palabra, si no guardamos su palabra, no amamos al Señor. Entonces lo importante es que si usted ama al Señor, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, reteniéndolos, obedeciéndolos. Vemos también que el Señor no nos dejó solos, sino que envió al Espíritu Santo, el Espíritu que mora acá en nuestro corazón. Él preocupado para que no quedáramos solos, pero el Señor envió al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, envió al Consolador que nos guía, nos recuerda las enseñanzas y para hacerlas vivas y obedecerlas. La única forma también que vimos de tener paz o el shalom en nuestras vidas es estar en el Señor. A pesar de los problemas, vamos a tener esta paz a través de la paz del Señor, ¿cierto? Esta paz que nos hace estar plenos en el Señor. Y vemos que hasta el último momento, el Señor trata de fortalecer a sus discípulos. Y porque después ya le va a hablar, porque se iba a manifestar Satanás. Pero vemos acá cómo el Señor vino a cumplir el plan de Dios, fue obediente hasta la cruz, ¿cierto? Y vemos cómo cumple la promesa de no dejarnos solos. El Espíritu Santo hoy en día está con nosotros.
está para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para aconsejarnos, para interceder. Como abogada ahí vemos al Espíritu Santo que Él está aquí con nosotros. Así que si usted realmente ama al Señor, sea obediente y guarde sus enseñanzas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, esta reflexión. Te pido ahí que cierres tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, porque tú enviaste al Espíritu Santo para guardarnos, para guiarnos, para consolarnos en los momentos difíciles, para aconsejarnos. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque también aprendemos que lo importante que es obedecer tus mandatos. Solamente los que te aman son obedientes y lo demuestran a través de las acciones, a través de los mandamientos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Enséñanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a guardar tus mandamientos, a vigilarlos, a custodiarlos, a poner en acción tu palabra, Señor. Dios bendito, en el nombre de Jesús. Si tú estás escuchando por primera vez o Señor ahí tocó tu vida, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que habites aquí en mi corazón. Señor, te doy muchas gracias. Te pido perdón nuevamente. Me arrepiento. Te pido que el Espíritu Santo entre aquí a morar en mí. Te doy gracias. Muchas gracias, mi Señor. Si tu hermano está ahí, estado débil, dile al Señor: Señor, ayúdame. Señor, perdóname a ser obediente. Señor, oramos, Señor, por nuestros hermanos que también están escuchando. Pedimos que tú los fortalezcas en los tiempos difíciles, que los ayudes, Señor, a ser obedientes, Señor. En el nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas una linda semana.